Bueno, yo creo que el mensaje ha sido bueno y es claro porque al final la gente de a pie lo que quiere saber, ¿no? El tema de leyes, pues ya no todo el mundo entiende de leyes, pero al menos el mensaje de una solución ahí les tiene que llegar. Entonces, bueno, ante todo, buenos días a todos. Ahora sí. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir y bueno, muchas gracias a Bertín por colaborar con nosotros en este proyecto con Reparto de Deuda de Abogados. Como ya ha comentado Alicia, esta ley entró en vigor en el año 2015, pero pese a que han pasado 5 años todavía sigue siendo una gran desconocida, sobre todo para personas pues que no saben, no conocen que acogiéndose a esta ley van a poder paralizar todos los embargos en sus nóminas, van a poder paralizar todas las reclamaciones de acreedores, el acoso. Mucha gente nos llama porque los acreedores les llaman a sus familiares a horas, por la noche, por el día, a todas horas, ¿no? Entonces, al final, pues tienen un agobio y un sinvivir. Y estas personas no saben que existe esta ley y que pueden cancelar todas sus deudas y poder empezar una vida nueva, empezar de cero, sin tener que dar explicaciones a nadie, una vida digna, tranquila y poder vivir dignamente. Por ello, en Reparto de Deuda de Abogados, nuestro principal objetivo es dar a conocer esta ley. Nosotros lo que queremos es que la gente sepa que tiene una salida, que existe una ley y que al final va a ser un juez el que le va a conceder esa cancelación de la deuda. Y así, pues bueno, a cuantas más personas podamos ayudar, pues muchísimo mejor. Cuando se fundó Reparto de Deuda de Abogados y nos solicitaban información y asesoramiento, nosotros explicábamos cómo funcionaba el procedimiento y todo, y la gente se extrañaba porque nadie se lo creía. O sea, la gente no se creía que existía. Sí, pasaba. La mayoría de personas decían, no puede ser que un juez te cancele las deudas así porque sí. Sí, siempre y cuando, lo que hemos dicho, siempre y cuando se demuestre la buena fe de la persona. Una persona que no se quiere aprovechar del sistema, simplemente que han habido cambios económicos en su vida que les ha llevado a una situación en la que no pueden hacer frente a todas sus deudas, a todos sus pagos, como siempre, no porque no quiera, sino porque económicamente no puede. Nosotros la verdad que tenemos que decir que la evolución en estos 5 años ha sido buena. Sí que es cierto que al principio, la gente no conocía esta ley, muchos de los profesionales dudaban de la eficacia de esta ley y que poco a poco, con el largo de los años, pues sí que se han conseguido cancelaciones de deudas a muchas personas. Y al final la gente se ha ido animando y ha visto realmente que esta ley es eficaz. Y lo que pasa es que no ha tenido el impacto, es lo que había comentado Bertín, que no ha tenido el impacto que se esperaba ni el impacto que ha tenido en otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, en España, en Francia, Italia o Alemania han llegado a gestionar más de 100.000 expedientes cada año. Es decir, son 100.000 personas que por razones X, pues de laborales, económicas, personales, no les ha ido bien, no ha podido hacer frente a sus deudas. Oye, volvemos a empezar, lo que puedo ofrecer, lo que tengo, lo pongo a disposición del proceso. Eso es importante también, para que no vayamos a pensar que aquí venga cualquier jeta, venga aquí a hacer... No. O sea, si yo puedo pagar 2, ofrezco 2, porque es lo que tengo, ¿no? Pero quiero decir que todo eso está comprobado, hay que comprobarlo, me refiero. Exacto. ¿Y sabes el porcentaje, no, por curiosidad? Si dices tú que en estos países dicen alrededor de 100.000, ¿en España? No, en España hasta el momento es alrededor de unos 10.000. Fíjate, el 10% del resto de Europa. Muy poco. Sí que es cierto que en el resto de países de España la ley lleva más de 10 años. Vale. Quiero decir, lleva más tiempo, con lo cual, pero aún así, sí que es cierto que nosotros hemos detectado como que lo que decíamos, que aquí está mal visto que una persona pues le haya ido mal económicamente y está mal visto que una persona se sobreendeude. Bueno, puede pasar. Y realmente, y yo creo que más con la situación que tenemos ahora, le puede pasar a cualquier persona a día de hoy que falla su trabajo. Pues ahora con toda la situación, la crisis sanitaria que tenemos, tiene que cerrar el negocio
Y oye, a lo mejor ha sido un empresario fantástico e ideal, pero las circunstancias son las que son. Exacto, sí. Con lo cual no ha elegido encontrarse en esta situación. Entonces, aún así, pese a que no ha tenido el mismo impacto que en otros países de la Unión Europea, pues bueno, tenemos que decir que poco a poco está progresando la aplicación de esta ley. Los juzgados también están más habituados a la aplicación de este procedimiento, con lo cual pues poco a poco yo creo que todos vamos conociendo un poquito más de esta ley, de esta posibilidad que tiene mucha gente sobreendeudada. De hecho, nosotros en Reparato de Deuda Abogados llegamos a tener al mes unas 30.000 peticiones de información, de 30.000 personas que nos llaman cada mes explicándonos su caso, comentándonos pues que sobre todo a raíz, como ya sabemos todos, del COVID hay muchísima gente, cada vez es más, se han incrementado incluso esas solicitudes de información para saber, pues lo que decimos, ¿no? Pedir información para ver, oye, qué posibilidades tengo, qué salidas tengo. Yeah. A lo mejor, pues bueno, voy a intentar primero una refinanciación con el banco y sé que la ley de la segunda oportunidad la tengo, me puedo acoger a ella para el caso de que pues no pueda negociar con los bancos. Pero sí que es cierto que normalmente las entidades bancarias no suelen dar muchas facilidades, para que nos vamos a engañar. Piden avales, piden una serie de requisitos que a día de hoy pues la mayoría de gente que se encuentra en esta situación pues no dispone de esos medios. Pero bueno, yo creo que poco a poco pues bueno, va progresando la ley y cada vez se están acogiendo más personas. Precisamente, como ha comentado Alicia, la semana pasada, el 1 de septiembre, entró en vigor una reforma de la ley concursal. Esta ley lo que hace es amplía y mejora la redacción de la ley de 2015. Con lo cual, pues bueno... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, hay muchos artículos que había en la ley anterior que a lo mejor una parte del procedimiento lo redactaban, por ejemplo, en un solo artículo con unas pinceladas muy breves de lo que se tenía que hacer en ese momento. Pero técnicas, son más que nada técnicas. Entonces ahora lo que sí que se ha aprobado... Porque creo que somos también el único país de Europa que no aceptó que dentro de la ley se incluyera la deuda pública. Ojo, eso es importante, ¿eh? Entonces, es nada más que la deuda privada. Entonces, es lo que le debemos a los bancos, básicamente, no lo que le debemos a Hacienda o a la Seguridad Social, ¿cierto? Sí. ¿Y eso está recurrido? A ver, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 2019, del año pasado, que acordaba que se podía cancelar gran parte de la deuda pública igualmente. Con lo cual, por ejemplo... Pero estará recurrido seguro. El problema es que con esta nueva entrada en vigor de esta nueva ley se ha acordado que la deuda pública no se cancela. Ni un pequeño porcentaje no se cancela. No obstante, las personas se puede presentar un plan de pagos a 5 años de esa deuda pública. O sea, lo que se dice es, el juez cancela el 100% de la deuda privada y respecto a la deuda pública se hace un plan de pagos a 5 años. Si la deuda que tiene es muy elevada y pasados estos 5 años la persona no ha podido pagar ese plan de pagos, se revisará su caso. Porque si puede demostrar que durante estos 5 años no ha pagado el plan de pagos, pero ha destinado lo que es su salario embargable, todo lo que exceda del salario mínimo interprofesional, lo ha destinado al pago de esa deuda pública, también se puede considerar que al final se le cancelará toda la deuda que quede pendiente. Quiero decir que sí que es cierto que es la gran diferencia con el resto de países de la Unión Europea, y nosotros desde Reparato de Abogados vemos que tenemos muchas personas, muchos autónomos, que tienen deuda pública y que realmente lo justo, como comentabas, lo justo para poder volver a empezar de nuevo es que no tuvieran ni deuda privada ni deuda pública. Pero bueno, ahora mismo esto se va a recurrir, esto va a ir donde tenga que ir. La Comisión Europea, perdona, es que yo de eso sí que no sé, pero te pregunto, yo soy ahora mismo un público más. ¿La Comisión Europea no puede obligar al gobierno español que acepte eso? Hay unas recomendaciones que se hicieron, lo que pasa que todo lo que imparte, digamos, la Comisión Europea, esas recomendaciones le dan unos años al gobierno para realizar esos cambios. Con lo cual, con esto quiero decir que gracias a la Unión Europea seguro que habrá una reforma que mejorará
todavía mucho más, ¿no? Nosotros vemos que a raíz de esta ley se ha vuelto a bloquear la cancelación de la deuda pública, pero que muchísimos profesionales y todos los compañeros que hemos comentado este tema, al final la Unión Europea le terminará obligando, porque pero no si tiene les sentido. multará o lo que sea. Claro, exactamente. Lo que pasa que sí que es verdad que les da un tiempo. Entonces, bueno, estamos todavía... Pues ahí está la esperanza de que ahí está la ocurra. esperanza, y tanto que sí. Entonces, pues, bueno, la verdad que así, con esta reforma parece que judicialmente están siendo más conscientes del número de personas que realmente están en una situación económica muy grave y que necesitan esa segunda oportunidad. Porque había jueces incluso que tampoco veían muy eficaz esta ley o no la veían muy aplicable a tantas... No se imaginaba el volumen de personas... Esto fue antes del COVID. Claro, antes del COVID ya no se imaginaba el volumen de personas que están en una situación de sobreendeudamiento, pero ya a raíz del COVID, de la crisis sanitaria y económica que tenemos, el número de personas afectadas se ha podido multiplicar en un 50% tranquilamente. Son muchas personas. Entonces, bueno, en cuanto a la previsión que tenemos nosotros, pues lo que comentaba, en los últimos meses, a raíz del tema del COVID, las solicitudes de información han aumentado un 50% más. Porque como consecuencia de los ERTEs y todas las restricciones sociales, al final afecta pues a toda nuestra economía indirectamente. Puede afectar a restaurantes, al mundo del espectáculo, teatro, bueno, afecta realmente a nuestra economía en general, con lo cual hay muchas familias que han visto que sus ingresos en la familia han disminuido incluso en un 75%. Sí. Perdona, el 50% que dices es en Repara tu Deuda, ¿en momento o personas afectadas? ¿Qué es en Repara tu Deuda? En Repara tu Deuda hemos detectado que de la demanda que tenemos de solicitud de información, sobre todo personas que mencionan o bien que están en ERTE, o bien que pues su trabajo temporalmente pues o tienen reducciones de jornada por las restricciones sociales, porque claro, hay muchísima gente en España que vive de la hostelería y entonces con las restricciones sociales está afectando muchísimo. Entonces nosotros estamos detectando que, bueno, como todos los presentes sabemos, que está afectando muchísimo a la economía y que cada vez hay más personas que están en una situación de sobreendeudamiento. Entonces, creemos que de cara al año que viene, en vistas de 1 o 2 años, puede ser que las personas que se acojan se multiplique por 2 o por 3, podría ser fácilmente. Y bueno, en todo caso, lo que sí que cabe decir es que las personas que solicitan información y que se acogen a la segunda oportunidad, el perfil es muy amplio. Lo que decíamos, no es solamente una persona que tiene ingresos mínimos, pues que puede ser que no llegue a final de mes, que tiene que elegir entre pagar o comer, porque hay mucha gente que se encuentra ahora mismo en esa situación. No es solamente ese tipo de personas, también hay personas que tienen salarios elevados, hay personas con salarios elevados, con formación profesional, pues que su capacidad económica se ha disminuido o por circunstancias económicas, sociales o incluso personales, y que no tienen la misma capacidad económica para hacer frente a las deudas que tenían en su momento. Incluso personas que a lo mejor se han arriesgado con un proyecto empresarial y que al final no les ha funcionado bien. Es lo que decimos, no se trata de que ellos hayan elegido el tener un negocio y que el negocio les haya ido mal. Es que son circunstancias que uno puede ser muy buen empresario y pues circunstancias ajenas a uno mismo, al final pues puede ser que no les haya ido bien en el negocio y ellos hayan avalado esas deudas personalmente de ese negocio y que al final les repercute a ellos personalmente. Una pregunta te quería hacer. ¿Sí? Ahora, en este momento, el deudor a quienes nos referimos es el banco. El deudor es la persona... Perdón, ahora mismo ¿sí? La deuda es referente a los bancos, ¿no? Mayormente suele ser hacia los bancos, entidades financieras o entidades de crédito rápido. Pero, digamos entidades financieras, ¿vale? Sí, sí. Vale. Sobre todo, también hemos notado mucho que a raíz de todo lo del COVID,
la gente, si un mes no llega, o sea, si un mes no ve que no puede pagarlo todo, no llega a final de mes, recurre a los créditos rápidos. Entonces, ¿qué sucede con estos créditos rápidos? Que los intereses que aplican son abusivos, claro. son muy elevados. Entonces, a la hora, si, por poner un ejemplo, si hoy me faltan este mes 200 euros, el mes que viene no voy a poder devolver 500, por poner un ejemplo. Entonces, al final... no, es peor, sí. Claro. Entonces, al final, se ven tan desesperados que entran en un bucle, ¿no? de pedir ayuda, de que piensan que esa es la ayuda, con la convicción, porque es verdad, tiene la convicción de, oye, yo lo pido este mes y a ver si tengo suerte, busco trabajo, me muevo y el mes que viene lo podré pagar. Y a lo mejor llega el mes siguiente y no, porque... y se ha hecho la pelota más grande. Claro, y al final llega un momento en el que, por eso decimos, antes de que esa pelota se haga más grande, que se informen y que sepan que hay una ley que, oye, vamos a negociar, a ver si podemos llegar a un acuerdo, y si no se puede llegar a un acuerdo, siempre está la cancelación, porque uno puede demostrar su buena fe de que quiere pagar. Entonces, bueno, y el último, el típico caso que tenemos muchas personas así, de avalistas, de personas que avalan a sus familiares. El típico caso de unos padres que avalan a su hijo. Al final el hijo, y que en general, por la mayoría de casos que tenemos, es para adquirir su vivienda habitual, que no es para montar un negocio para poder prosperar. Por las circunstancias económicas que tenemos, los hijos no pueden pagar esos préstamos y repercuten a los padres, de tal manera que hasta ponen en peligro a los padres su propia vivienda, su economía, y al final son, pues esto, ¿no? Dos hogares inmersos en unos ingresos mínimos y en una desesperación por el hecho de haber avalado a un familiar para que pueda prosperar. Los hijos se salvan, pero van a por los padres. Exactamente. Entonces, ¿en qué línea? ¿Sigue ser consanguíneo, línea de consanguinidad, un grado, dos? Para el banco, en el momento en el que incluyen un préstamo, un avalista, sea o no sea familiar, es el responsable solidario. No, pero me refiero para vosotros, para defender la situación, ¿qué tienen que ser? ¿Parientes en grado...? Normalmente no está establecido, si tienen que ser... Vale. Pero sí que es cierto que nosotros la mayoría de casos que nos encontramos suele ser padres a hijos, o a lo mejor entre hermanos. Para negocios también encontramos mucho entre hermanos, porque lo típico de un negocio familiar, quieren salvar el negocio familiar y los hermanos al final se terminan implicando de manera personal. Con lo cual, a la que personalmente uno se implica y se pone como aval, sea del grado que sea para el banco, ahí me parece increíble. Me parece increíble, me parece fantástico. Sí. Entonces, bueno, en definitiva, nosotros solamente pues queríamos decir que a todas aquellas personas que no pueden hacer frente a las deudas, que ven que van pasando los meses y que no pueden pagar sus deudas, que sepan que es una ley. Es una ley que al final acudiremos a un juzgado y que será un juez el que le cancele la deuda, el que paralizará sus embargos, el que podrá paralizar todas las reclamaciones de los acreedores y que le va a permitir que pueda empezar una vida nueva, empezar de cero y vivir dignamente y tranquilamente, porque es lo que comentamos. Quien no fracasa dos veces, pues... Sí. Es así. Entonces, pues bueno, que lo sepan. Y bueno, por último, pues de nuevo agradecer a Bertín. No, yo estoy encantado. Por apoyarnos, porque nosotros ante todo queremos que la ley que la gente sepa que existe esta ley, que hay una salida, y más con la que está cayendo y con la que queda por venir, que la gente lo sepa. Y pues muchísimas gracias por tu colaboración con nosotros. Encantado. Para una cosa así, de verdad que uno da gusto trabajar, sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Sí. ¿Tramitáis casos de cualquier lugar de España? Sí, nosotros trabajamos, Repara tu Deuda Abogados trabaja a nivel nacional, lo hemos hecho desde siempre. Sí que es verdad que lo fundamos aquí en Barcelona, pero siempre hemos trabajado a nivel nacional, ya que es una ley que tenemos que darla a conocer en toda España. O sea, en ese sentido siempre hemos trabajado. Tenemos casos, cuando nosotros hablamos de procedimientos en el juzgado, estamos hablando de procedimientos a nivel nacional. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, quizás sí tengo otra más. Para las personas que están muy agobiadas, yo creo que
principalmente quieren saber una media, claro, cada caso es un mundo, de cuánto tiempo tarda esto en juzgado, porque todo el mundo sabe que todo lo que tiene que ver con jueces se demora bastante. Entonces son personas que están muy agobiadas y mes a mes ven cómo incrementan estos intereses. Más o menos, ¿cuánta es la media? Normalmente el procedimiento viene a durar entre 18 y 24 meses. Todo depende del juzgado que te lleve el procedimiento. Pero sí que es verdad que, como comentaba la letrada Ana, la ley de la segunda oportunidad, en el momento que la inicias y ya estás dentro de la ley de la segunda oportunidad, se abre como un paraguas protector, en el que los embargos de deuda privada quedan totalmente suspendidos, los procedimientos también quedan paralizados. Entonces, eso, quieras o no, es una ventaja para el deudor que está intentando poner solución a través de la segunda oportunidad y tiene el acoso por parte de los acreedores, que es a quien tú le debes dinero. Entonces, el paraguas protector viene muy bien, porque mientras está el camino del procedimiento, pues quieras o no, la gente se ve un poquito más protegida y respaldada hasta que finaliza. Por desgracia, aquí en España tú sabes cuándo entras en el juzgado, pero la mayoría de veces no sabes el tiempo que vas a estar y lo que vas a tardar en que haya lo que es el auto de cancelación de deuda. Pero más o menos es entre 18 y 24 meses aproximadamente. Esperemos que con el tiempo la cosa vaya evolucionando y los procedimientos en máximo un año ya tengamos lo que es la resolución del auto de cancelación de deuda. Claro, pues si en cualquier caso, como dices, en el momento que se inicia el procedimiento tienes una protección. Correcto. Pues sí. Oye, me parece que es todavía mejor, vamos, no, sí, me parece la pera, esto me parece la pera, la verdad. No, es que... Yo tengo una duda que la tendría que tener clara, no la tengo. ¿Qué pasa con el acreedor? ¿No? Tanto si es un banco, una entidad financiera, como si no lo es, ¿no? ¿Qué pasa con esa deuda? Pues esa deuda... ¿Te puedo contestar yo? Todo tuyo, Bertín. No. Si yo fuera banquero y esto empezara no a generalizarse, porque no, esto no es una cosa generalizada, pero si tuviera un determinado número de casos, yo procuraría empezar a aceptar las cancelaciones que me ofrezcan. Es decir, yo empezaría no a decir que no cuando alguien viene a pagar lo que puede, sino empezaría a decir que sí. Y entonces yo creo que las entidades financieras, bancos o llámalas como quieras, al principio, como decía Alicia, dirán que no. Dicen que no negocian, que les paguen. Cuando vean que se acogen a la ley de la segunda oportunidad y funciona, empezarán a decir que sí. Y entonces el deudor de buena fe, estoy seguro que dentro de un tiempo, cuando esto evolucione a más, va a poder pagar lo que pueda pagar. Y las entidades pues tendrán que hacer sus ajustes económicos para saber que va a haber... ¿En qué va a terminar todo eso? Probablemente en que todavía nos vayan a pedir más avales cuando te den un crédito, o más, todavía te van a pedir más cosas para ellos asegurarse el que lo vayan a cobrar. Pero lo que hay ahora mismo, pues hay que aprovecharlo. Sí, sin duda. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Vale. Pues entonces, bueno, ante todo, Bertín, muchísimas gracias, no, encantado, por tu testimonio y por la fe que demuestras que tienes en la ley de la segunda oportunidad. Absoluta, sí. Yo creo que esto voy a mandar unos cuantos para acá. Sí, ¿no? Al despacho de abogados Repara tu Deuda nos va a beneficiar, porque sí que es verdad que es eso. Nosotros queremos que la gente sepa que hay esta ley maravillosa, que nosotros somos expertos, o sea, 100% solo trabajamos en esto, y que, lo dicho, o sea, como mínimo que se asesoren, que se informen y que sepan que hay una alternativa, una salida a la angustia que viven en ese momento. Y yo creo que gracias a... Gente de buena fe. Totalmente. Fundamental es siempre, eso, Siempre gente de buena fe. Se lo merecen. Pues muchas gracias, Bertín. Gracias, Bueno, de verdad. Gracias a vosotros.